pues en primer lugar quisiera darles las gracias a ambos por aceptar participar en esta emisión de El Librero. Ambos están, los tres estamos pues distanciados físicamente. Yo estoy en México y ustedes están en el Cono Sur. En primer lugar, bueno, debo decir que estoy acompañado el día de hoy por Oche Califa, quien es el director institucional y cultural de la Fundación El Libro, que es la que se encarga de organizar la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Él, bueno, además es escritor, autor, pues, entre otras actividades. Y también está conmigo Guillermo García Espinosa, quien es pues periodista mexicano que se encuentra ahora radicado en Montevideo. Pues muchas gracias a los dos por aceptar estar hoy aquí en el librero. Pero me gustaría que Guillermo, que fue quien realizó la vinculación para que todo esto sucediera, pues iniciara la charla con Oche. Pues Guillermo. Bueno, Oche, me gustaría preguntarte en primer lugar, ¿qué antecedentes nos puedes dar de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires? ¿Cómo la organizan cada año? ¿Qué dificultades tienen? ¿Qué impacto tiene esto en la vida cultural de Buenos Aires? Nosotros somos una feria muy antigua, ahora íbamos a cumplir 46 ediciones, ¿no? Fue una feria que se fue constituyendo de a poco como una feria del libro de Buenos Aires y luego adquirió un rango internacional. Su organización también es un poco singular en el sistema de ferias internacionales porque quienes la organizamos somos una fundación, es decir, no somos el Estado, ni una organización estatal, ni tampoco somos exactamente una cámara del libro. Nosotros como fundación estamos sí constituidos por la totalidad de las cámaras y federaciones de todo el ecosistema del libro. Es decir, está la Federación Gráfica, que representa a la industria gráfica, las dos cámaras editoriales, la Federación de Libreros y la Sociedad Argentina de Escritores. Esas representaciones se constituyen en un consejo de administración y luego estamos quienes somos la planta permanente, en el caso mío, el director institucional y cultural, y llegada a la feria, director de la feria. Somos organizadores además de otras ferias. En el país, desde hace 30 años organizamos la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que transcurren en nuestras vacaciones de invierno, que son en julio. Bueno, esa singularidad le permitió ese distanciamiento también a intereses inmediatos, digamos, le permitió un crecimiento muy bueno, un éxito, de hecho es exitosa comercialmente, digamos, la feria como tal, permite el sostén de la estructura de la fundación, ¿no? Y fuimos gravitando cada vez más en el concierto internacional. Hace exactamente 30 años agregamos lo que se llaman jornadas profesionales, que son 3 días previos a la apertura al público del mundo de los negocios, la capacitación, los vínculos de editores, agentes de derecho, libreros, bibliotecarios, etc. Contando esos días con los de público, tenemos 21 días de feria, lo que también nos hace una feria muy larga. Esto lo explica un poco la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad con un grado de demanda cultural terrible, capaz de absorber cuanta cosa haya en cultura. De hecho, por ejemplo, muchos años nosotros nos hemos pisado en nuestros primeros días con un festival internacional de cine, y los dos hemos tenido nuestros respectivos predios llenos, o salas llenas en el caso de ellos, ¿no? Estamos en un predio de 45.000 metros cuadrados, de los cuales ocupa exactamente el stand, los stands, unos 14.000. Tenemos el 80% de los expositores son editores.
tenemos una representación permanente de stand internacionales entre 15 y 20. Después, por supuesto, en los días de profesionales de negocios sí hay muchísima más representación internacional, porque de pronto vienen bibliotecarios del Canadá o libreros de alguna otra parte, y qué sé yo. Y tenemos una gravitación especialmente importante, en ese sentido, Guillermo lo debe saber, radicado en Montevideo, sobre la región inmediata, ¿no? En buena medida, la región inmediata se pauta la Feria del Libro de Buenos Aires para generar su propia agenda de contactos, de negocios, de representación, incluso de expresión cultural, ¿no? Eso es más o menos la característica de la feria, que la pensamos como un gran acontecimiento cultural, porque nosotros estamos convencidos que si no hay una oferta cultural variada, rica y atractiva, ninguna feria puede sostenerse, ninguna feria puede ser nada más que un enorme shopping de libros, ¿no? Eso no tiene manera, la gente viene porque hay actividades. Todos los días nosotros tenemos unas 20 salas que rotan cada hora y media, y más allá de que algunos están de alta superficie, tienen su propio pequeño auditorio, ¿no? Es así como terminamos el año en más de 1.600 actividades, lo que parece un número casi increíble. Y bueno, esa es la característica de la Feria del Libro de Buenos Aires, y estamos orgullosos y tremendamente tristes en esta situación de la pandemia, que a nosotros, como a todos, por lo menos todos los del primer semestre del año, estamos imposibilitados de continuar. Pues sí, desafortunadamente, yo este año tenía ya mis planes para ir a Buenos Aires y bueno, estar presente en estas actividades de la Feria Internacional del Libro. Vino la pandemia y se suspendió. Hubo un poco de suspenso, porque al principio no fue muy claro que le iban a suspender, como que no tenían muchas ganas de hacerlo, pero finalmente tuvieron que ceder ante la situación. ¿Qué implicó para ustedes, Oche? Eso me parece algo bastante drástico, ¿no? Es verdad que lo sintieron como una demora afuera, pero lo cierto es que había que resolver cuestiones operativas y financieras de mucha complejidad. Es mucho más difícil a un mes y medio de feria no hacerla que hacerla, porque hay un entramado de financiero y de resoluciones operativas que son tremendamente difíciles. Y además, por otro lado, cuando aparece el primer decreto de la Ciudad de Buenos Aires que impide la realización de actos públicos, lo impide hasta una fecha en la que nosotros quedábamos fuera, es decir, impedía hasta el día 12 de abril, y nosotros tendríamos que empezar en la semana siguiente, con lo cual, teóricamente, estábamos habilitados para hacerla. Imagínense que las responsabilidades contractuales, porque el predio es alquilado, frente a una situación así no es tan fácil de tomarla, es decir, uno no puede decir en ese momento no hago la feria, porque uno está desistiendo y corriendo con el riesgo y las implicancias económicas de semejante decisión. Cuando fue absolutamente manifiesta que esta situación se prolongaría, entonces nos fue mucho más fácil comunicar oficialmente, ya como lo llamamos nosotros, el aplazamiento, es decir, la pérdida de plazo, porque en ese momento tampoco sabíamos si no la podíamos prorrogar, ¿no? Pero es una situación compleja en una estructura tan grande. Bueno, además, bueno, he leído que rebasan el millón a cada año, el millón de personas, de visitantes cada año, 1.200.000. Eso me hace pensar que la feria tiene implicaciones relevantes para la economía de la propia ciudad. Sí, por supuesto, indudablemente. Digamos, esa cifra que supera 1 millón también lo explica una feria muy prolongada y de un horario muy dilatado. Y de una ciudad, como ya dije, de una capacidad de demanda y de absorción, digamos, de cultura muy alta, y de todo el país, porque nosotros tenemos entre el interior argentino y los países fronterizos, tenemos históricamente un 15% del público asistente.
Así que es mucha también la gente que llega a Buenos Aires. Eso quiere decir que nosotros gravitamos en diversos rubros muy importantes para la economía general de la ciudad y por supuesto de la Argentina. Nosotros vamos a publicar en un mes más o menos un estudio concluido a fin del año pasado que se pensaba lanzar en la feria sobre la dimensión económica de la feria, ¿no? Ajá. Y en los rubros en los que gravita, que son los rubros por un lado, los interiores, digamos, el predio, la construcción, la higiene, la gastronomía, la seguridad, bueno, la economía propia del libro, etcétera. Y por otro lado, la gravitación por fuera, el transporte, la hotelería, el transporte incluso aéreo, ¿no? Pensemos que llegan más de un centenar de personas, pero mucho más. Por ejemplo, Barcelona, que fue ciudad invitada el año pasado, trajo 128 personas, Barcelona sola, ¿no? Así que hay una gravitación muy, muy grande en rubros muy diversos que la feria tiene. Y en lo cultural, pensemos que al estar en un momento temprano del año, abril-mayo, además le construye agenda cultural a distintos tópicos de la cultura, géneros y manifestaciones en lo que va del año. Es muchísimo lo que pasa. Mire, anteayer leí una noticia muy curiosa. El premio IBI, que es el premio más importante que da en literatura infantil y juvenil, que da el premio Andersen, el que está parangonable al Nobel en literatura para niños, año por medio da otro premio, que es a promotores de lectura. Bueno, este año lo ganó un grupo de cuentacuentos de un hospital infantil central de acá de la ciudad de Buenos Aires. Y cuando los entrevistan cuentan, sí, la idea nació una vez que fuimos a la feria, ¿no? Entonces eso es una cosa muy, muy fuerte lo que provoca. Guillermo seguramente sabrá que después que Montevideo fue ciudad invitada de honor, hace 2 años, eso también tuvo una gravitación muy fuerte luego para la propia feria de Montevideo, para la propia actividad editorial, librera y autoral en Uruguay. Así que una feria tiene una gravitación comercial altísima, económica, altísima en millones y millones, en algunos casos muy difícil de medir, muy difícil. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, estimaciones de muchos casos. Hay una estimación del gasto promedio de una persona cuando viene por congresos, conferencias, festivales a la ciudad de Buenos Aires. Hay estudios estadísticos que nos lo permiten estimar, y son cifras altísimas, ni hablar las cifras de construcción y todas esas, que son tremendas, ¿no? La de hotelería y gastronomía, por supuesto. Nosotros solos cubrimos por cuenta nuestra más de 800 camas de hotel durante la feria. La Fundación El Libro, esto fuera de lo que haga un tercero, es decir, si Editorial Planeta trae a alguien, bueno, es un tema de ellos y así, ¿no? Y después está el estallido cultural que provoca una feria, cualquier feria, cualquiera, incluso la feria en una ciudad mediana, también provoca una conmoción hacia adelante en el mundo educativo, en el cultural, general, no solo en el mundo del libro, para todo, para la gente de la danza, de la música, de todo porque sobre el libro, alrededor del libro pivotea todo. Ya, pues antes de cederle la palabra a Juan José, me gustaría hacer un comentario y lanzar otra pregunta. Una es que, pues sí, definitivamente da la impresión de que la feria es una parte vital de Buenos Aires, las polémicas que genera, el interés que despierta cada año entre la gente, y como bien dices, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino fuera de Argentina. Las vibraciones llegan hasta acá. Pero la pregunta es, bueno, ahora que se aplican todas estas medidas restrictivas de tipo sanitario, ¿eso implicará o tendrá algunas implicaciones en la organización de la pospuesta feria?
Indudablemente, las posibilidades de una feria internacional del libro de Buenos Aires en el curso de este año, digamos de que son absolutamente inciertas y poco posibles en rigor, ¿no? También es incierto el panorama general y en gran medida porque esta situación no la está sufriendo la Argentina, esta es una situación que está sufriendo el mundo entero. En estos días hubo una comunicación, ayer, si no me equivoco, de la dirección de la Feria de Frankfurt, que están rediseñando, porque tampoco ellos saben si en octubre, cuando en general se hace Frankfurt, van a poder hacerla y de qué manera van a poder hacerla. Es decir, ¿cuántas representaciones internacionales están en condiciones de arribar a Alemania en octubre? En condiciones y en condiciones de que sea permitida tal cosa, ¿no? Nosotros en este momento tenemos el país cerrado, absolutamente, es decir, solo ingresan charters aéreos de argentinos que estaban en el exterior y que han venido reingresando en cuotas, porque además tienen que reingresar e ir a cuarentena. Esta situación se va a prolongar en nuestro país, en todos. Supongo que los amigos de Guadalajara, con quienes nos encontramos todos los años, que estamos en comunicación permanentemente, también están a la expectativa de cuál podrá ser. Ellos tienen una fecha de mediados de noviembre en adelante, en general, pero es muy incierto todo, y lo único que es cierto, en rigor, es que a partir del año que viene, el ecosistema mundial del libro va a ser más débil, no queda dudas, eso no queda dudas. Y para eso sí hay que tener política. ¿Por qué? Porque lo más factible que cuando se pueda salir de esta situación, la recuperación inmediata va a ser posible para los capitales de la concentración, que son los que financieramente pueden recuperar terreno, ¿no? Ahora, nadie vive en el mundo solo de la concentración, sea editorial, sea de las flores que se venden en macetas, ¿no? Sea de lo que sea. Todos vivimos de la diversidad, y la cultura imprescindiblemente vive de la diversidad. Si no, no es cultura. Sí, creo que efectivamente pues estas noticias tenemos que asumirlas en todos los países de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Eh, pero a mí me llamó mucho, me quedé pues casi impactado cuando comentaste que la duración de la feria es de 21 días. Es decir, me llamó mucho la atención porque, bueno, nosotros estamos acostumbrados a que una feria larga es de 12 días, ¿no? Acá en México, por ejemplo, ¿no? Y lo que más me llama la atención y lo que me alegra positivamente, quiero decir, es que pues tenga durante los 21 días una nutrida asistencia, y supongo que eso también implica una venta nutrida durante esos 21 días. Eso siempre tuvo esa duración, la feria fue aumentando el número de días. ¿Cómo ha sido esto? No, la feria efectivamente tuvo esa duración. Excepcionalmente hubo un año que duró una semana más, les cuento, lo cual ya prácticamente era una cosa para que los empleados, yo en ese momento no estaba, se cayeran muertos en los últimos días, ¿no? Pero sí, pero lo que pasa es que hay una doble explicación. Yo he dado una sola, la explicación simple, y es la capacidad de Buenos Aires de absorber eso, e incluso de una manera creciente, porque nosotros tuvimos que darnos a la tarea. Yo estoy en el 6º año de la dirección, y me tuve que dar a la tarea de tratar, ahora que se habla de la curva de la pandemia, de aplanar la curva de asistencia nuestra, porque a nosotros nos pasaba al revés, arrancaba despacio y terminaba muy arriba, ¿no? Y necesitábamos equilibrar un poco más esa situación. Y eso, esa es la parte que explica el público, explica la ciudad de Buenos Aires y la Argentina. Pero después hay otra realidad,
que también le explica, y es que como la Argentina es un país de pymes muy grande, pensemos que tenemos no menos de 400 editoriales en la Argentina, el 90% de las cuales son pymes, algunas medianas y otras chicas, algunas son pi y otras son me, ¿no? La amortización de la inversión fija se optimiza en la mayor cantidad de días. Eso le juega en contra en realidad a las grandes, que tienen mucha fuerza de impacto en los primeros días, porque suelen tener los autores de mayor demanda, de mayor éxito y qué sé yo, pero sí le juega a favor a las pequeñas y medianas, y es la única manera de tener una gran feria, es tener una feria que garantice que todos puedan concurrir, ¿no? Que todos puedan tener 9 metros cuadrados, 12 metros cuadrados, 24 metros cuadrados, hasta 100 o más metros cuadrados, pero que todos puedan estar, el de 9 y el de 100, porque todos están haciendo el esfuerzo de acuerdo a la dimensión que tienen. Y en ese sentido, la duración en general los cansa mucho a todos, pero les garantiza un resultado mejor. Eso y que Buenos Aires no siga metiendo gente adentro de la feria, porque si no, no habría manera, son las dos cosas que explican esa duración tan prolongada de feria. Y hay dos puntos ahorita que me gustaría comentar contigo. Uno, que hablaste de 400 empresas editoriales en Argentina, que es un número pues bastante respetable, muy buen número, diría yo. Y por otro lado, algo que no tiene que ver exclusivamente con Buenos Aires, pero creo que el hecho de que no hemos pues reflexionado mucho sobre el hecho de que el año empieza para Latinoamérica, bueno, el primer trimestre, cuatrimestre empieza con una feria de gran magnitud como es la de Buenos Aires y termina con otra feria de gran magnitud como es la de Guadalajara, o sea, Latinoamérica pues es un país, es un continente de ferias importantes, muy importantes del libro, ¿no? Creo que eso deberíamos hablarlo cada vez más. Bueno, de hecho, digamos, América Latina en esto le ganó de mano a España. España tiene la Feria del Retiro en Madrid, muy linda, pues es una feria de libreros, de casetas, donde la gente se para delante de una caseta y solicita un libro, y a lo sumo hay un escritor que lo firma. Tiene unas muy escasas actividades, una feria digamos, del libro de libreros, ¿no? Y después tienen una feria comercial, que es la famosa Liber, que alterna su sede entre Barcelona y Madrid, pero es que es una feria de negocios de venta, básicamente, más que de derecho, de venta física de libros, y en general para los distribuidores, ¿no? Tanto de España como de todo el mundo de habla hispana. Pero las ferias, entendidas como la entendemos nosotros, y como la entiende Guadalajara, ¿no? Son otra cosa, absolutamente. Y es verdad, y es una muy buena cosa que Argentina abra el año y que Guadalajara lo cierre y de alguna manera impulse hacia el año siguiente. Y después hay otras ferias que son muy buenas. Uno un poquitito antes que nosotros, termina Bogotá, que es una feria que tiene, creo que exactamente la misma antigüedad que Guadalajara, 32 años, si no me equivoco, en los dos casos, 32, 33, y que se ha ido consolidando, que es una linda feria. Nosotros solemos coordinar con ellos algunas inversiones de movilización de profesionales y de autores, porque ellos terminan justo cuando empezamos nosotros. En realidad nos pisamos en 2 o 3 días, ¿no? Nos acordamos, siempre ponemos de acuerdo para no pisarnos en profesionales, porque ahí sí sería una situación difícil, porque el quien quiere hacer negocios, si concurriera en los mismos días, o va a Bogotá o va a Buenos Aires. Pero entonces eso lo tenemos bien separado. Ellos tienen profesionales antes y nosotros después. No ha tenido fortuna la Feria de Santiago de Chile por inconvenientes y disputas en las cámaras, en la cámara que terminó siendo las cámaras,
las fracturas que ha habido, es una lástima, y ha ido, sí, consolidándose bien. Lima, en los últimos años le va muy bien a Lima, y se sostiene y en su dimensión juega un muy buen papel Montevideo, ¿no? Y nosotros destacamos todo esto con alegría, porque creemos que no se compite, lejos de competirse, en realidad nos fortalecemos en esa posibilidad de estar todos. No, a Buenos Aires, que es la más antigua, bueno, salvo Sao Paulo, un poco más antigua, pero es de lengua portuguesa, ¿no? Pero la más antigua, como feria internacional y de gran dimensión que somos nosotros, no nos iría tan bien si no hubiese crecido Guadalajara y por lo tanto fortalecido el mercado mexicano, y si no hubiesen crecido Bogotá, Lima, Montevideo, etc. Todo eso, nosotros de hecho, digamos, los ferieros, que es como nos llamamos, del mundo, nos conocemos y en general nos ayudamos. Claro, y esto habla de una dispersión de los libros realmente muy importante. Es decir, si bien generalmente cuando se habla de libros se piensa en números negativos, bueno, cifras desalentadoras, pues quienes hemos vivido de cerca las ferias de libro importantes, pues nos damos cuenta de que sí hay una dispersión importante de libro. Quizá falte encontrar datos, cifras más precisas, ¿no? Creo que en eso no estamos tan avanzados, ¿no? En saber hasta dónde llegan los libros y cómo son leídos o qué tanto no son leídos. Pero, por otro lado, en cuanto a las empresas pequeñas y medianas del libro, eh, en la Feria de Buenos Aires, la presencia de los editores independientes, qué tan importante es, en fin, qué tanta actividad están ahora desarrollando. Es una vía que se ha encontrado, pues, para que muchos editores también, pues, divulguen el libro, divulguen a nuevos autores, den a conocer nuevas obras que después quizás salten a otras editoriales. Pero, ¿cómo es la presencia de este tipo de editoriales en la feria de ustedes? Bueno, has mencionado un tema que es una preocupación, y es una preocupación en toda América Latina, en rigor, que es la circulación de los libros. La verdad es que la circulación de los libros entre América Latina, sin pasar por España, eso se complica. Es decir, España sigue manejando, sigue teniendo el manubrio, ¿no? O el volante de conducción del negocio y de la circulación del libro en América Latina. Eso, la verdad es que es una cosa que los latinoamericanos debemos tratar de solucionar. Tenemos escasísimo intercambio real de punta a punta de nuestros respectivos países. Si no es en grandes volúmenes, solo si de alguna manera esto lo monitorea los capitales españoles. Por esto hemos discutido muchas veces, buscado soluciones, no las hemos encontrado sino en cuotas. Nosotros tenemos incluso un hecho hasta un poco vergonzoso, es decir, hace 30 años que la Argentina tiene con Brasil, Uruguay y Paraguay lo que se llama el Mercosur, y cualquier, supongo que Guillermo lo sabe, cualquier librero de cualquiera de estos países sabe lo dificultoso que es cruzar con libros de un país a otro, es inconcebible, tenemos un mercado común que parece que para los libros no existiera, ¿no? Y hablar cuando tenemos que salir de ahí. En general salen las pymes en cuotas, ¿no? Argentina fue un país líder, fue el país líder en exportación, en producción y exportación de libros. Eso lo perdió ya alrededor de la década del 60, primero a manos de España, después comenzó también a tener una gran gravitación México. Hoy estamos empatados con Colombia como país exportador de libros, y somos fuertemente exportadores en lo inmediato. Uruguay, Chile, Perú, Uruguay son los países donde exportamos, pero exportan las pymes, exportan en cuotas mínimas. Ahora bien,
yendo al tema de la participación justamente de esas pymes, que son lo que vos llamás editoriales independientes, nosotros buscamos 1000 fórmulas para incluirlas y de hecho lo logramos. Tenemos una participación, ya te digo, directa de no menos de 500 sellos, la mayoría de ellos en stand individual, algunos en stand colectivo. Hemos permitido algunos conjuntos de pequeños sellos en stand colectivo, tenemos unos 4 stand colectivos de sellos pequeños, y el que no viene por su cuenta para que poder ser bien individualizado, generar la marca editorial que es necesaria, ¿no es cierto? Otorgamos muchas facilidades directas e indirectas, porque nosotros, por ejemplo, tenemos algunas zonas de programación cultural durante la feria. Desde hace 2 años, por ejemplo, tenemos una en la que somos únicos, que es el espacio Orgullo y Prejuicio de Diversidad Sexual, que tiene una librería propia del tema y tiene un auditorio con programación, en la que todo editor que tenga libros de ese segmento de interés puede enviar libros para la venta, nosotros actuamos como libreros en ese caso, y puede proponer actividades para ese espacio, para ese auditorio propio que tiene. Existe otra zona de ese tipo que se llama Zona Futuro, donde juega básicamente el alternativismo juvenil, y después una zona infantil con las mismas características. Todo eso permite a la pyme que vaya y de pronto, como no puede además gastar en alquilar una sala, que diga, bueno, propongo en estos segmentos que me desarrollo, en estas actividades de tipo gratuito. Son las formas que hay que ir consiguiendo porque, ya te digo, para nosotros es un convencimiento absoluto. Nosotros estamos seguros de que seremos importantes y tendremos proyección identitaria en el resto del mundo en la medida que tengamos diversidad. Si no, concentraciones apuntan al mercado interno, lógicamente, cuando se radican, y apuntan al comprador de libros, no al desarrollo de un anillo cada vez más ancho de lectores, que es lo que nos importa a nosotros. Efectivamente, los libros en esta región circulan poco, y cuando circulan y llegan a Uruguay son con un precio bastante alto, o sea que a mí eso me preocupa porque yo normalmente cuando voy a Buenos Aires es cuando me doto de algunos libros, porque aquí en Uruguay están casi al doble. Sí, es una locura. No puedo entender que todavía no hayamos podido generar políticas que nos permitan tener relaciones razonables, ¿no? Pero bueno, trabajamos también en eso nosotros nos hemos involucrado mucho en todo lo que tiene que ver con la política de promoción del libro, en la convicción de que la fortaleza de la industria también garantiza la diversidad y garantiza el crecimiento de un mercado lector. Yo no desdeño de ninguna manera, nosotros le tiramos la alfombra roja a las grandes editoriales, tienen un gran lugar, ocupan un papel muy importante, juegan un papel muy importante, pero la verdad es que solo ellas no hacen una feria, y mucho menos garantizan la riqueza en la que se expresa una cultura de un país. El papel del lector es fundamental, y ese es uno de las labores pues que en todos nuestros países debemos de estar más, ¿no? En la creación de lectores, o quizá también en el empoderamiento, esa palabra que se usa mucho ahora, de los lectores, es decir, que los propios lectores se den cuenta de de que la labor de la lectura es creativa, ¿no? El lector crea también la obra, ¿no? Pero justamente lo que me pareció muy interesante, o muy importante más bien, es este asunto, ¿no? Y que tiene que ver mucho pues también con la lectura, ¿no? El conocimiento de los autores latinoamericanos entre sí, de unos, creo que eso en otras épocas era mucho más intensa, ¿no? Teníamos en los años 70, por ejemplo, por razones políticas, de la situación política que se vivía, una
llegaron muchísimos libros, autores, libreros, editores a México procedentes de Sudamérica. Pero ahora eso ha bajado mucho. Ahora los conocemos menos. Conocemos a los grandes nombres, que son muchos, pero de todas maneras a los demás no se les conoce poco. Sí, es verdad. Nosotros, es una preocupación, especialmente el tema latinoamericano para nosotros es una preocupación, como ya habrán observado o oído por las otras cosas que he dicho, central. E incluso te la puedo ejemplificar con otro hecho. Nosotros desde hace 8 años organizamos lo que se llama el Diálogo de Escritores Latinoamericanos, que es una jornada de 4 días de mesas de debate temáticos, ¿no? Bueno, bien, vamos rotando los responsables de organización de eso no lo organiza siempre la misma persona, en general cada 2 años cambiamos quién es el organizador, porque es una manera de organizar, de traer con otra persona nueva, va trayendo otros nombres, otras preocupaciones, otras ideas para las mesas de debates, ¿no? Y la única directiva que yo le bajo a la persona que se hace cargo de organizar ese diálogo es representación por géneros literarios y poéticas, representación por el género sexual, digamos, es muy importante, ¿no? Representación por países y representación por incumbencia editorial. Porque es muy fácil agarrar un catálogo de una buena editorial sola y armar un diálogo, ¿no? Aquellas editoriales que tienen buen catálogo de escritores latinoamericanos, uno agarra y dice, le hago con este, y ya la hice. Pero nosotros queremos que se expresen distintas editoriales, distintas poéticas, distintos sexos, e incluso distintas generaciones, los más grandes con los más jóvenes. Esa es la única directiva que recibe quien se encarga de organizar el diálogo de escritores latinoamericanos, ¿no? Y es la manera en que tratamos de colaborar también con un reconocimiento entre pares. Nos pasan muchísimas mesas. Me acuerdo el año pasado, una escritora chilena dijo, al encontrarse en una mesa con una escritora cubana, lamentó esta situación de desconocimiento mutuo entre latinoamericanos, dice, y dijo, yo no puedo creer que yo no sabía quién era, y nombró a la autora cubana, ¿no? Tenemos que solucionar eso, lo tenemos que solucionar entre los latinoamericanos. Este año teníamos respecto de México, una muy buena noticia, porque Fondo de Cultura Económica desembarcaba con 4 autores para distintos programas, y bueno, se nos frustró, han venido, por supuesto, históricamente, hace 3 años tuvimos la presencia, por ejemplo, de Juan Villoro, muy estimada, siempre vienen los poetas, los profesionales también, ¿no? Pero bueno, son de las cosas que, entre las tantísimas cosas que nos ha sonado la pandemia. Y todavía no hay fecha entonces para poder reanudar, para prever en qué momento, ¿verdad? No, nosotros estamos a la expectativa de una solución de este tema en el segundo semestre, de permiso del gobierno de actividades públicas masivas, de contacto físico, digamos, como somos nosotros, o los recitales, o los festivales, que hasta ahora están prohibidos, y si eso ocurriera, nuestro deseo sería organizar antes de fin de año una feria porteña, digamos, como decimos nosotros de Buenos Aires, los porteños, una feria de la ciudad, que le permita, que le arroje una cuota de oxígeno al mundo editorial, que viene tremendamente asfixiado por la situación, y es todo lo que pensamos que se puede hacer. La verdad hemos participado de las gestiones, les cuento cuál es la situación hoy acá. Todo el ecosistema del libro está detenido, salvo que desde hace 2 semanas, como resultado de una gestión de las cámaras y de nosotros mismos, se permitió la apertura de librerías solo para recibir pedidos y sacar despachos por correo. Entonces,
Eso es todo lo que está ocurriendo. Nosotros inmediatamente armamos, la Argentina tiene más de 1.200 puntos de venta a lo largo de todo el país, ¿no? Nosotros lo tenemos bien censado porque es nuestra tarea y vinculado con nosotros. Así que lo que hicimos fue armar en la home de nuestro sitio web un mapa interactivo con la totalidad de las librerías que tienen, que reciben pedidos y despachan por correo, por Mercado Libre, por la situación, como fuese, digamos, que envían a domicilio. Y las condiciones en las que eso hacen, si con esta tarjeta, con otra, cómo es el envío, todo eso, bueno, todo eso está explicado. Entonces uno entra, busca la librería de proximidad, en principio, es decir, uno busca, bueno, ¿cuál es la librería que me queda más cerca a mí? Y entra al mapa nuestro, ingresa, la busca, ingresa a esa librería, le hace el pedido, conviene y recibe el libro. Esto de todos modos imaginarán que es con mucha suerte el 20% del negocio de una librería, ¿no? Pero algo es algo y es lo único que está permitido hasta ahora. Las editoriales, por supuesto, han cancelado sus lanzamientos de novedades. Este mes cerró el ICBN, cerró con un 50% abajo respecto de abril del año pasado, ¿no? De registro de novedades, así que la situación es calamitosa y ojalá antes de fin de año pudiéramos hacer algún tipo de actividad que le arrojara, que le diera una moneda al libro argentino, pero en la Feria Internacional las perspectivas son prácticamente nulas a medida que pasan el tiempo. ¿Qué resultados o la actividad en línea? Porque vi también en su página que han tenido desde el año pasado actividades en línea. ¿Qué resultados han tenido con ellas? Digamos, ahorita provisionalmente, no pueden servir para algo, en fin. Bueno, el mapa de librerías, por ejemplo, estaba hasta hoy a la mañana, estaba en más de 11.000 visitas. O sea, funcionar funciona. Nosotros tenemos un poder de fuego comunicacional que vos mismo, Juan, lo mencionaste acerca de cómo llegamos con información que aprovechamos. Es decir, tenemos mucho poder de comunicación de llegada, con lo cual cada actividad que hacemos rebota en cientos y cientos de medios y de redes, ¿no? Así que eso funciona. Después estamos ahí mismo, en el mismo sitio, estamos con una propuesta de programa todos los días de 5 o 6 actividades culturales que son videos o podcasts para ver o para oír distintas cosas que son, algunas son de archivo nuestro, de nuestra videoteca o de nuestra fonoteca, y otras estamos produciendo en este momento. Y sí, todo tiene una escala que es llamativa, que la explica este mundo de hoy, ¿no? Por ejemplo, esta mañana nosotros organizamos en 3 días el Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires, que transcurre dentro de la feria, ¿no? Eso se hace en una sala que tiene una capacidad de 180 personas, así que en general está bien, está cubierta, 3/4, a veces llena cuando el poeta es muy conocido, cuando no es poeta, porque es como un sinfín de poetas que se suceden leyendo en 3 días. Pero bueno, esa es la capacidad de la sala y generalmente con suerte está llena y si no está más o menos bien. Ahora, nosotros estamos poniendo un poeta por día en el programa y el primer poeta que pusimos, que también que es un poeta muy conocido en la Argentina, Hugo Mujica, todo lo que quieran, pero yo revisé las vistas esta mañana y lo habían visto 924 personas. Es decir, contra 180 que lo pudieron haber visto si estuviera en forma presencial en la feria, el número es imposible de dimensionar. Y cuando termine, el lunes 18 terminamos con este programa, porque sería el día en que concluye la feria. Vamos a hacer una medición de todo esto, de cómo nos rindió este video, aquel podcast, de esta actividad, la otra. Hoy, por suerte, todo queda registrado con una estadística impecable en Internet, ¿no? Pues yo nada más quisiera hacer un comentario respecto al tema de
de la experiencia de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y la manera en que se organiza, y también relacionarla con el hecho de que otras actividades del arte y la cultura en Argentina no necesariamente están subsidiadas por el Estado, lo cual me parece algo interesante. Desde muchos ángulos se podrían analizar, pero sobre todo una interesante lección para el caso de México, que en la actual circunstancia está habiendo una reducción de gastos excesivos del Estado para trasladarlos al sector social. Entonces creo que es una muy buena oportunidad de ver la experiencia de Buenos Aires y de Argentina en general, de cómo el arte se financia. Sí, mira, en ese punto es un tema interesante, tiene que ver con la característica de conformación de la sociedad argentina y del Estado moderno. La sociedad argentina es una sociedad muy autónoma, muy de tomar las cosas por sí misma, y entonces esta cosa de hacer las cosas con o sin el Estado, durante la dictadura incluso contra el Estado, porque hemos padecido varias dictaduras y una genocida hace 30 años, no hace tanto, ¿no? Es una característica de la Argentina. Yo a veces me doy cuenta que se sorprenden por esta cosa. Por ejemplo, en la Argentina existen 1.100 a 1.200 bibliotecas populares. ¿Qué son las bibliotecas populares? ¿Son del Estado? No. Son grupos de vecinos, digamos, que se unen y forman una biblioteca para su barrio, para su ciudad, para su pueblo, ¿no? Esto tiene más de 100 años de existencia en la Argentina, comenzó algo así por 1870, y hoy son 1.200, vienen a nuestra feria con un subsidio, sí, del Estado para compra, ¿no? Pero son entidades de la sociedad, no son del Estado. A lo sumo reciben un apoyo del Estado circunstancialmente. Esto es un poco la característica, también la característica de nosotros como fundación. Yo a veces me sorprendo, justamente el año pasado estuvo de visita en casa un chico sociólogo mexicano, y yo le conté, por ejemplo, que los clubes de fútbol en la Argentina son clubes de fútbol, no son empresas de fútbol, son clubes, son entidades sociales. Es decir, tienen socios que pagan la cuota, tienen un presidente que se elige y que un día concluye su mandato, un tesorero, etcétera. Y de esa manera funciona el fútbol en la Argentina, no funciona por empresas que son dueñas de planteles futbolísticos. En la Argentina no existe eso, en la Argentina, es más, lo impide la ley en realidad. En la Argentina el fútbol son clubes sociales y deportivos que tienen, además en la mayoría de los casos no solo fútbol, tienen otras cosas, incluso escuelas y actividad cultural y hasta Boca Juniors tiene una escuela secundaria, River tiene una escuela secundaria, tienen otras actividades, es una característica muy grande de la Argentina. El movimiento cooperativo también es muy fuerte, el movimiento sindical es muy fuerte, muy numeroso en la Argentina, ¿no? Extendido absolutamente al total de las actividades. No hay actividad en la Argentina que no esté incluida dentro de un sindicato, ¿no? Y que ese sindicato tenga que ser escuchado por las partes. Es una característica muy argentina. El Uruguay es una experiencia similar en su escala, por supuesto, ¿eh? También es el mismo caso, también con el fútbol pasa exactamente lo mismo. Y con el sindicato también, y con las cooperativas también. La marca de leche, Guillermo, más famosa del Uruguay es Conaprole, es una cooperativa de lecheros, ¿no? Así que bueno, eso se da. Pero son formas de organización que con los años se han dado en los países y que de alguna manera sellan su identidad. Bueno, espero no darles la lata muy largo con esto, creo que ya estamos, ¿no? Sí, sí, bueno, lo que yo iba a decir es que a mí me toca hablar del tiempo, entonces, pero creo que quedó muy redonda pues la conversación. Pues en primer lugar me gustaría pues agradecer a, perdón, a Oche y a Guillermo pues haber estado en el librero. Fue muy, muy interesante, muy enriquecedor lo que Oche nos dijiste sobre la feria de Buenos Aires, y bueno, pues sobre todo tomo muy en cuenta ese impulso
por esta integración latinoamericana, una frase que ya hace muchos años no escuchamos decir, ¿no? No, hay que volver a decirla, Juan José, Guillermo, de esto hay que hablar, de estas cosas hay que hablar. No, de esto tenemos que hablar y hablar cada vez más y buscar estas interrelaciones y por eso yo he aceptado con muchísimo gusto y agradecido la invitación, porque es muy importante que podamos conversar, que nos puedan oír en México y que nos puedan oír acá. De hecho, vamos a tener el link con esta actividad también para colocarla después en nuestro sitio. Pues muchas gracias, Oche, y muchas gracias, Guillermo.